como su vasallo más fiel y más leal a Rodrigo Díaz de Vivar, y siempre le enviaba a este a cobrar las parias y los tesoros de ese rey. En algún momento, Rodrigo Díaz de Vivar se dirigió hacia el reino de Sevilla, donde se encontraba el rey moro Al-Mutamiz. A este rey moro le cobró respectivamente cada una de las parias y los tesoros. Pero este rey moro Al-Mutamiz hizo su queja, que ya antes también iba cobrándole el conde García Ordóñez, ya nombre del rey Alfonso VI. Y no solamente el conde García Ordóñez cobraba, sino también saqueaba los territorios que estaban alrededor de ese reino de Sevilla. Cuando Rodrigo Díaz de Vivar se enteró de lo que hacía el conde García Ordóñez, pues quiso tomar venganza. ¿Cómo iba a hacerlo? A nombre del rey Alfonso VI. Se enteró de que el conde García Ordóñez se encontraba en un pueblo llamado Cabra. Así es que marchó a Cabra y una vez que lo encontró, lo tomó preso, lo ató de brazos y de piernas, lo puso de rodillas y lo interrogó. Cuando le preguntó por qué cometía semejantes actos, el conde García Ordóñez dijo que no, que ese rey moro Al-Mutamiz lo estaba engañando, que ese rey moro Al-Mutamiz pues sencillamente inventaba ello para no pagar las parias y los tesoros. Rodrigo Díaz de Vivar no le creía a este conde García Ordóñez, así que enfurecido, porque no le decía la verdad, le tomó de la barba y se lo arrancó de cuajo. Le hizo la famosa mesada de barba. Para los hombres de la Edad Media, eso era una gran humillación. Era una gran ofensa. Así que el conde García Ordóñez, enfurecido y molesto, terminó marchándose a Castilla. Se entrevistó con el rey Alfonso VI y le dijo que Rodrigo Díaz de Vivar le estaba robando, que se estaba quedando con una buena parte de las parias y de las riquezas y estaba obteniendo, pues, poder. El rey Alfonso VI no le creía a este conde García Ordóñez. Siempre había sido falso, mentiroso, desleal, pero sonaba tan convincente. El rey Alfonso VI le creyó. Así es que lanzó una orden donde decía que Rodrigo Díaz de Vivar debería marcharse en un plazo de 9 días. Debería desterrarse. Cuando Rodrigo Díaz de Vivar se enteró de eso, supo que su honor se había perdido. Lo habían humillado, lo habían mancillado. Tomó a su esposa Jimena, una mujer hermosa, guapa, a sus 2 hijas, Elvira y Sol, muy bellas también las muchachas, y las llevó hasta un lugar llamado Burgos. En Burgos las dejó en el monasterio de San Pedro de Cardeña. En este monasterio de San Pedro de Cardeña, su familia se quedó al cuidado del abad Don Sancho. Rodrigo Díaz de Vivar le dejó una buena cantidad de monedas a Don Sancho por los gastos que su familia le iba a ocasionar. Así se marchó de Burgos. Cuando Rodrigo Díaz de Vivar salía de Burgos, vio que las personas no lo observaban. Puertas y ventanas completamente cerradas. Al notar que no había nadie, pues salió completamente impresionado, sorprendido de que nadie siquiera haya ido a darle las despedidas. Pero a las afueras de Burgos encontró a una niña que lo esperaba. La niña dijo que el rey Alfonso VI había ordenado que nadie debería despedirlo, que nadie debería verlo, si no le arrancarían los ojos, que nadie debería hablarle, si no le cortarían la lengua, y que nadie debería acompañarlo, si no lo condenarían también al destierro. Rodrigo Díaz de Vivar, sujetándole los brazos a la pequeña y de rodillas, le dijo que si Dios era el Señor de todos, pues Él lo iba a proteger, que Él era siervo del Señor, así que Dios estaría de su lado. Y si el rey Alfonso VI ya no lo quería proteger, pues entonces él se encomendaba a la divinidad. Así se marchó. Cuando salía de Burgos, quien lo andaba esperando en el camino era Martín Antolínez, le decían el burgalés cumplido, un hombre muy leal a Rodrigo Díaz de Vivar. Así que él fue el primero en acompañarlo al destierro y el segundo, por desobedecer al rey Alfonso VI, en también ser desterrado.
Pero no solamente era Martín Antolínez, estaban más allá Álvar Fáñez de Minaya, Félix Muñoz, que era su sobrino, y también amigos como Pedro Bermúdez, como Muñoz Bustillos, entre otros. Había también una gran cantidad de soldados leales todos a Rodrigo Díaz de Vivar. Pero Rodrigo Díaz de Vivar se sorprendió. ¿Cómo los iba a mantener a todos? Martín Antolínez le dijo que no se preocupara, que él conseguiría el dinero. Martín Antolínez entonces marchó a la casa de dos judíos prestamistas llamados Raquel y Vidas. Una vez que estuvo ahí, pues les hizo el trato, que Rodrigo Díaz de Vivar había sido desterrado de Castilla y como hombre desterrado no puede llevarse ni sus riquezas ni sus tesoros, así que él quería hacerles un trato, que les iba a dejar todas sus riquezas y tesoros en dos grandes arcas y ellos a cambio le darían 600 monedas de oro. Raquel y Vidas aceptaron. Era el negocio de toda su vida. Así es que le dieron las 600 monedas de oro a Martín Antolínez, y Martín Antolínez les dejó dos enormes arcas muy pesadas, cargadas incluso con la ayuda de muchos soldados. Cuando Martín Antolínez tuvo el dinero, se marchó rápidamente, mientras Raquel y Vidas se aventaron sobre esas arcas, las abrieron para buscar las riquezas y los tesoros, y se dieron cuenta de que ahí no había nada, solamente había un montón de arena. Los habían estafado. Con las 600 monedas, Rodrigo Díaz de Vivar empezaba ya, pues, a sostener a todo su ejército. Pero Rodrigo Díaz de Vivar no era un hombre desleal, así que lo que quería era recuperar su honor, recuperar la amistad del rey Alfonso VI. ¿Y cómo lo iba a hacer? Pues reconquistando los territorios españoles que estaban en poder de los moros. Reconquistó pueblos como Alcócer, Castejón y Zaragoza. Obtuvo una buena cantidad de riquezas y se los envió al rey Alfonso VI en un primer regalo. El rey Alfonso VI no consideró necesario ni suficiente ello. Rodrigo Díaz de Vivar entonces marchó a Barcelona y se enfrentó al conde Ramón de Berenguer. Lo venció. Obtuvo de este conde su primera espada, que era la colada. Ramón de Berenguer quedó cautivo durante 6 días. Luego de 6 días, Rodrigo Díaz de Vivar lo había tratado muy bien. Habían compartido la comida y la bebida. Así, Ramón de Berenguer fue liberado y le dijo a Rodrigo Díaz de Vivar: voy a contar tu historia donde vaya, por eso los moros te llaman mío Cid, mi señor, porque eres un gran caballero. Lo que había obtenido Rodrigo Díaz de Vivar en Barcelona era una buena cantidad de riquezas que se lo envió al rey Alfonso VI en un segundo regalo, más 100 caballos de los más finos. Pero el rey Alfonso VI no consideraba eso como suficiente. Así es que Rodrigo Díaz de Vivar marchó a un reino llamado Valencia. Si Rodrigo Díaz de Vivar reconquistaba Valencia, pues entonces podría unificar toda España. Valencia era un territorio muy rico y era muy importante. Cuando Rodrigo Díaz de Vivar llegó a Valencia, pues se enfrentó al rey moro llamado Yusuf. Y una vez que lo venció, obtuvo no solamente riquezas, sino también poder, reconocimiento. El nombre de Rodrigo Díaz de Vivar como héroe se conocía en todo lugar y tenía la misma categoría de un rey. Una buena cantidad de riquezas se las repartió entre todos sus soldados. Otra buena cantidad de riquezas se quedó él, y una gran cantidad de riquezas se lo envió al rey Alfonso VI. El rey Alfonso VI, al ver este tercer regalo, se sintió complacido. Y no solamente eso, sino que el rey Alfonso VI sabía que Rodrigo Díaz de Vivar estaba reconquistando España, y a nombre de él, a nombre de la corona del rey Alfonso VI, le dijo a Martín Antolínez, que era el encargado de llevar los regalos: ¿qué es lo que quiere tu señor? Martín Antolínez le dijo que quería ver a su familia, quiere ver a su esposa, a sus hijas, y también quiere entrevistarse con usted a las orillas del río Tajo. Como el rey Alfonso VI aceptó, Rodrigo Díaz de Vivar se reencontró con su familia, con su esposa Jimena, hermosa como siempre, con sus 2 hijas, Elvira y Sol. Ya no eran unas chiquillas, eran unas señoritas hermosas, guapas, unas mujeres, que ya estaban para el matrimonio. Para el matrimonio.
Una vez que Rodrigo Díaz de Vivar se había reencontrado con su familia, pues esperó al rey Alfonso VI a las orillas del río Tajo. Cuando el rey Alfonso VI se estaba alistando para ir a entrevistarse con el Cid, recibió la visita de los infantes de Carrión, Diego y Fernando González. Y estos le dijeron al rey Alfonso VI que querían casarse con las hijas del Cid, porque las amaban, porque estaban enamorados. Pero en el fondo querían obtener las riquezas y los tesoros de ellas. El rey Alfonso VI no les prometió nada. Él hablaría, él va a solicitar las manos de esas muchachas, pero no les aseguró nada. Cuando Rodrigo Díaz de Vivar y el rey Alfonso VI se encontraron a las orillas del río Tajo, se terminaron amistando, reconciliando, se estrecharon la mano, se abrazaron fuertemente. Así es que nuevamente había recuperado su honor, nuevamente era un ser, un hombre honorable. En ese momento, en medio de la fiesta, en medio de la recepción, el rey Alfonso VI le dijo: quiero a tus hijas por esposas de los infantes de Carrión. Rodrigo Díaz de Vivar no iba a aceptar eso. Esos infantes de Carrión eran los sobrinos del conde García Ordóñez. Los sobrinos de ese hombre que lo había calumniado y le había causado el destierro. Quizás los sobrinos serían igual que el tío. ¿Cómo iba a entregar a sus hijas a esos hombres? Pero se lo pedía el rey Alfonso VI. Y nunca le había dicho no al rey. Todo se lo cumplía. Lo que el rey le pedía, el Cid se lo hacía. Así que aceptó. Y se dieron las bodas de las hijas del Cid a las orillas del río Tajo. Unas bodas que duraron 15 largos días. 15 días, poco, ¿no? Debe ser más. Ya parecía fiesta huancaína, ya. Una vez que Rodrigo Díaz de Vivar había tenido a sus 2 yernos consigo, pues entonces decidió llevarlos a cuanto enfrentamiento lidiaba contra los moros. Pero cada vez que los hombres de Rodrigo Díaz de Vivar luchaban, entregaban su vida, peleaban envalentonadamente, los 2 infantes de Carrión se escondían entre los arbustos, tras de las colinas, entre los árboles. Eran unos cobardes. Cuando terminaba la batalla, salían airosos, como si ellos también hubieran participado de ella. Rodrigo Díaz de Vivar no les tenía cariño ni aprecio. Nada. Así, se enteraron de que el rey moro Búcar de Marruecos estaba por sus mismas tierras. Y decidió entonces Rodrigo Díaz de Vivar celebrar por anticipado la victoria, porque si vencían a Búcar era la expulsión casi definitiva de todos los moros de la península ibérica de España. Tal y como lo pensó Rodrigo Díaz de Vivar, venció a Búcar y de Búcar obtuvo su segunda espada, la tizona o tizón, que significa leño o brasa ardiente, fuego ardiente. Es la única espada de Rodrigo Díaz de Vivar que se mantiene en el Museo Nacional de Madrid, la única que se puede mostrar, la única de las 2, ¿no? La otra será perdida. Así que cuando vayan ustedes a España van a poder ver esa espada. Pueden hacerlo. En la universidad hay una gran cantidad de pasantías, ¿no? Tú puedes solicitar esa pasantía por 1 año y la pasantía es en varias universidades de Europa. Hay personas desde hace algunos años atrás que ya se están yendo de la universidad a Portugal, a España, a Bélgica, a Alemania, se van por 1 año. Entonces de 1 año regresan nuevamente, ¿no? Por ejemplo, ayer mismo la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ha firmado un convenio en el cual los 2 primeros puestos de su universidad, de las 60 carreras que hay, van a irse por 15 días a la Universidad de Harvard, ¿no? Entonces, los 2 primeros puestos, ¿no?, de todas las facultades, los mejores alumnos. Y eso se hace, los mejores alumnos se les da eso, ¿no? Y ustedes pueden ir, se esfuerzan y pueden ir. Y no solamente universidades en el extranjero, universidades nacionales, ¿no? Hacen pasantías con universidades como la Católica, la de Lima, la San Marcos. Están por ahí 1 o 12 meses y regresan. Así es. Eso es cuestión de ustedes, es cuestión de esforzarse, ¿no? Y ser cada vez mejores. Obtuvo entonces de Búcar su segunda espada, la tizona. Para que sus 2 yernos no se sintieran incómodos, porque todos los trataban de cobardes, les ofreció las 2 espadas, en señal de amistad.
Estaban contentos Diego y Fernando González. Rodrigo Díaz de Vivar les tenía aprecio. Pero como eran unos cobardes, y a Rodrigo Díaz de Vivar siempre los moros le regalaban siempre objetos valiosos, en algún momento le regalaron un león. Estaba enjaulado el león. Así es que una tarde, mientras el Cid dormía, el león salió de su jaula. Al verlo fuera, Diego corrió y se escondió debajo de la tienda de Rodrigo Díaz de Vivar. Y Fernando corrió y se escondió entre los árboles. Y al ver ello, pues todos se burlaron y se rieron. Así es que Rodrigo Díaz de Vivar despertó, vio al león fuera, pues tomó al león, lo ató, lo amarró, lo agarró de la melena y lo devolvió a su jaula. Y todos quedaron sorprendidos. Un hombre había dominado a semejante bestia. Eso no es nada, Don Quijote va a meter a 3 leones en una jaula. Eso lo vamos a ver en la siguiente frase. Los infantes de Carrión se sintieron completamente humillados y quisieron vengarse. Le dijeron a Rodrigo Díaz de Vivar que se querían llevar a sus esposas al reino de Carrión y mostrarles el reino. Cuando se las llevaron, al verse solos, en un lugar llamado el Robledal de Corpes, que era un bosque de robles, las hicieron bajar, las ataron a los árboles y las golpearon, las ultrajaron, las abusaron y las dejaron casi muertas. Para la buena suerte de ellas, fueron encontradas por el sobrino de Rodrigo Díaz de Vivar, por Félix Muñoz, quien luego con la ayuda de Martín Antolínez, pues las llevaron al monasterio de San Pedro de Cardeña y les curaron las heridas. Rodrigo Díaz de Vivar supo que su honor y el de sus hijas se habían perdido por segunda vez. Así es que fue donde el rey Alfonso VI y le pidió el riepto o juicio de armas en las Cortes de Toledo, en el cual se enfrentarían los dos infantes de Carrión, Diego y Fernando González, junto a su hermano mayor, Azur González, contra los 3 hombres de Rodrigo Díaz de Vivar, que eran Pedro Bermúdez, Martín Antolínez y Muño Bustíos. Los 3 hombres de Rodrigo Díaz de Vivar, lógicamente, vencieron a esos infantes de Carrión en las Cortes de Toledo. Y una vez que vencieron a estos, pidieron la devolución de las 2 espadas, de la tizona y de la colada. Rodrigo Díaz de Vivar supo que su honor se había recuperado, pero quizás en la dignidad de sus hijas no. ¿Quién querría casarse ya con sus hijas? Quizás después de todo lo que había pasado. Se equivocó, porque a los días nada más se aparecieron Ojarra e Íñigo Jimenón, los infantes de Navarra y Aragón, hijos de reinos mucho más ricos y más nobles. Así es que ellos solicitaron a las hijas de Rodrigo Díaz de Vivar en matrimonio y se celebraron las segundas bodas de las hijas del Cid. Dicen que Rodrigo Díaz de Vivar murió después de años, cuando era muy viejo, y que nunca perdió una sola batalla en vida contra los moros, que incluso después de muerto andaba consiguiendo victorias. Cuando los moros querían volver a invadir la península ibérica, pues veían salir al gran ejército español y delante de ellos al Cid, montando su gran caballo Babieca, con su armadura reluciente y moviendo su espada mudarra de un lado a otro. Y todos los moros huían. Por eso dicen que hasta el día de hoy, todos los españoles son hijos de Rodrigo Díaz de Vivar. Dicen que todos son descendientes del Cid. Dicen, no creo que sea.